Muy bien, pues entonces vamos a comenzar esta noche. Sean todos bienvenidos. Sí, sean bienvenidos a esta transmisión de Amistad Potosí. Y vamos a estar viendo el tema de estrategias para detectar y prevenir el suicidio, que pues nos va a platicar la licenciada Natsuko Vitales Torres, que muchos de nosotros la conocemos y es una buena amiga. Y bueno, ella sabe mucho sobre este tema, así es que sean bienvenidos, qué bueno que se conecten, qué bueno que estén aquí. Y vamos a estar atentos a lo que se va a estar compartiendo. Ok, antes de comenzar quisiera leer una síntesis del currículum de la licenciada Natsuko y para darle ahorita la bienvenida ya final a esta conferencia. Y pues, la licenciada Natsuko tiene maestría en psicoterapia, especialidad en mecanismos alternativos de solución y de controversias. Actualmente labora en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Poder Judicial del Estado, en el Centro Estatal de Mediación y Conciliación, perdón. Es psicóloga de mediación, imparte el programa para los padres y madres en el Estado de San Luis Potosí, en programas como atención y prevención de adicciones, prevención de violencia de pareja en adolescentes. Fue responsable estatal de la estrategia de educación para víctimas y agresores de violencia de pareja. Cuenta con experiencia y participación en investigación clínica del sistema nervioso central en protocolos como depresión mayor, trastorno bipolar, esquizofrenia, entre otros. Así es que en esta noche vamos a darle la bienvenida a la conferencista Natsuko Vitales y vamos a escuchar toda su ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis y Leti, por esta invitación. Y bueno, pues yo muy contenta de compartir con ustedes este tema que, como tú correctamente lo dices, es bastante importante y que además ya de por sí, sin la situación de la pandemia, bueno, pues iba lamentablemente a la alza este fenómeno del suicidio. Y ahora con las cuestiones del COVID, bueno, pues aún más, ¿no? Porque estamos viviendo una crisis mundial y que muchas de las ocasiones, si las personas no se encuentran fortalecidas, pues pueden ser mucho más vulnerables de recurrir a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias y vamos a ir avanzando. El tema precisamente estrategias para detectar y prevenir el suicidio. El tema es bastante extenso, la verdad es que traté de hacer como una especie de resumen y como que sacar lo más importante del tema porque tiene muchísimas situaciones. Si lo hablamos desde la parte neuropsicológica o la parte neuroquímica, bueno, pues es bastante extenso. Si lo hablamos desde los factores que pueden determinar una situación y que además he descubierto que es una situación multifactorial. No le podemos atribuir únicamente a una sola condición que esta situación se dé, ¿no? Aquí dice que, bueno, pues definitivamente que no discrimina si es hombre, si es mujer, aunque estadísticamente hay más prevalencia en los hombres, pero tampoco discrimina si la persona tiene o no un poder adquisitivo más alto respecto de la otra. No discrimina tampoco la capacidad intelectual de las personas ni la edad. Entonces, como diríamos, arrasa parejo. Y en todos los contextos y en todas las situaciones y en todas las edades, hombre o mujer, igual sucede, ¿no? Y se da. Entonces, bueno, pues también algo que tiene que ver con y que al menos a mí de manera particular es como una situación como de alarma, es el hecho de que recientemente en los hospitales psiquiátricos se ha visto que hay más niños que están viviendo esta situación. ¿Por qué? Porque tienen el intento y que en muchas ocasiones afortunadamente se queda en la situación del intento, pero yo particularmente es un fenómeno que llevo mucho tiempo dándole como cierto seguimiento por todas las condiciones que hay alrededor de esto, ¿no? En México tenemos la estadística de una niña de 7 años, o sea, 7 años
y que llegó a consumar esta situación del intento, o sea, finalmente terminó con su vida. Si no mal recuerdo, fue en el estado de Aguascalientes. Precisamente ayer, otra situación, una nota así leí en un periódico electrónico de la ciudad de Veracruz, 12 años, y entonces, ¿qué pasa? Que está siendo mucho más recurrente y la situación de alarma aquí es, ¿qué está pasando con nuestros hijos, no? Si estamos hablando de que desde pequeñas edades tienen la tendencia a poder generar como este intento suicida y muchos de ellos lamentablemente lo logran, entonces necesitamos sobre todo fortalecer estas estrategias de prevención. Hablaba la Organización Mundial de la Salud que solamente en el mundo, o sea, 28 países es nada, toman en cuenta esta parte del factor de la prevención en la cuestión de los suicidios. Entonces, todos los demás quiere decir que les pasa de noche y lamentablemente en México, aunque está dentro de esos 28 países, la verdad es que casi nada o casi nadie conoce, ¿no? Yo siempre les pregunto, ¿qué pasaría si un día suena tu celular y te dice una persona que es a lo mejor importante para ti o conocida porque a lo mejor coincidiste en algún momento y te dice, me quiero quitar la vida? ¿Qué le diríamos? O sea, ¿cuáles primeros auxilios le daríamos? La realidad es que no estamos preparados para eso como sociedad y entonces, bueno, es importante trabajar desde la prevención porque esa es la herramienta que nos va a dar la certeza de que todo lo que estemos abonando actualmente, todo lo que estemos incentivando, nos va a dejar en un futuro una seguridad, digamos que al menos un cuidado, una protección de que esta situación no se replique, ¿no? A grandes escalas. Y entonces esta parte del problema en cuanto al suicidio, que ya está, digamos que bajando las edades promedios o las edades registradas, porque dice aquí que menores de 10 años acuden recurrentemente por intentos suicidas. Entonces, imagínate que aquí dice que la estadística que se tenía hasta el 2019, 179 niños fueron hospitalizados por un trastorno depresivo, que por supuesto que la situación de la depresión, que lamentablemente también es otro de los temas de los cuales no tenemos la información, muchas de las ocasiones podemos decir, ah, pues es que está depre, ¿no? Como algo de que hoy se pasa, hoy estoy tristona y mañana ya se me pasa, ¿no? O que a veces pensamos que con el simple hecho de decirle, ah, ya ánimo, hombre, todo va a salir muy bien. O sea, sí, bueno, la persona desearía que así fuera, pero lamentablemente interactúan otros factores como los químicos, que entonces ya la persona está limitada para poder hacer ese cambio y para que realmente viva como con ese ánimo que a lo mejor a otras personas se nos puede facilitar, pero a esa persona no. Entonces, vamos definiendo, porque esto creo que es importante. A partir de la definición, nosotros podemos darnos una mejor idea y podemos identificar mucho mejor lo que está sucediendo. Dice que el suicidio es un acto deliberado para terminar con la vida propia, con al menos cierta evidencia de que sí teníamos la intención de morir, ¿no? Por eso es que cuando existen situaciones o decimos las escenas del crimen, tenemos que, o las personas que están en esta parte del peritaje o la parte forense, tienen que indagar que realmente existe una evidencia de que no, la persona sí quería morirse porque tenía problemas y empiezan a indagar a todo el círculo que está alrededor. A ver, ¿tenía broncas contigo? No, pues sí, me dijo que esto. Ah, ok. Entonces, comprueban que evidentemente eso es un suicidio y no un homicidio, ¿verdad? Para poder distinguir esa parte. Otro de las definiciones que es importante clarificar es esta parte del intento suicida. Aquí dice, o nos dice la definición, que es una conducta potencialmente autolesiva asociada con al menos cierta intención de morir. Y entonces, ¿cuál sería el intento? O sea, a lo mejor que yo vaya y me tire de un edificio y entonces digo, no fue un accidente, ¿no? Yo tenía la intención de morir, pero a lo mejor no me morí. A lo mejor solamente quedé fracturada. Y entonces eso también las personas que son sobrevivientes, incluso así se les llama sobrevivientes a un intento suicida, también necesitan tener un acompañamiento muy especial, ¿no? Y a veces el acompañamiento, y no a veces, de hecho el acompañamiento es multidisciplinario porque tenemos que integrar la parte psiquiátrica, la parte psicológica, la parte del grupo de rehabilitación, la terapia de apoyo, de la familia y muchas otras cosas que tenemos que entretejer. Incluso
En esta parte también debería de ser incluida el contexto escolar, si se trata de un niño o de un adolescente, porque ¿qué sucede? Imagínate, ¿no? El niño intentó suicidarse o el adolescente no lo logró, no se consumó la situación, regresa al contexto escolar y ¿qué va a suceder? Burlas, ay, qué mencito, bueno, ni eso te salió bien. Entonces, ¿qué sucede? El prejuicio, el de qué onda, o sea, este está muy mal, ¿no? Y no hay esta parte de la empatía y entonces eso que vuelve a generar que posiblemente esa persona vuelva a tener otro intento, ¿no? Cuando a lo mejor lamentablemente puede funcionarle la siguiente ocasión. Otra vez, la ideación suicida, que podemos distinguir estas dos partes, que es la activa, y la activa se refiere precisamente al estar pensando ya con una parte de una planeación específica. A ver, si me tiro del 5º piso, no, pero es que hay una bardita ahí, a lo mejor, ¿qué tal que me equivoco y quedo recargada en esa bardita y nada más me enchueco, nada más se me desfigura la cara y pues no. Entonces, ¿cómo tengo que hacerle para llegar a que ese plan funcione de manera como yo lo estoy buscando? Y entonces empiezan como a buscar las herramientas o las maneras en las que yo podría tener alcance. Si yo digo, no, pues es que con una pistola, no, pero es que no tengo dinero, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces empieza, y eso es una parte activa, ¿no? Que está activa precisamente produciendo la manera en la que voy a llegar a esa intención, ¿no? O más bien que esa intención se va a hacer, se va a consumar. La parte pasiva, esta parte pasiva hace referencia a la fantasía. Ajá, es como cuando dicen los adolescentes, suele pasar más, y también en los adultos, ¿no? Que me dejó el novio, que me dejó la novia, ay, no, es que quisiera morirme, de verdad, es que yo no hallo la vida sin esta persona, y entonces si no va a volver, prefiero morirme. Entonces, en realidad no me quiero morir, ¿no? Pero hay una fantasía de muerte donde pensaría que el hecho de fantasear con esa situación, a lo mejor la persona va a llegar y va a decir, ay, no, pobrecita, ¿por qué se murió? Si es que yo la amaba tanto y yo quería estar con ella. Pues sí, o sea, la realidad no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que es esta parte pasiva, es como los flachazos, ¿verdad? De la fantasía de quitarme la vida o de no estar viva, ¿no? Pero específicamente no tengo pensado ni cómo, o sea, no me pasa por la mente si es de una u otra manera, entonces solamente como la idea, ¿no? Y bueno, también esta parte de las conductas autolesivas, que no son propiamente suicidas, pero que si yo tuviera una conducta autolesiva constante, en algún momento se me va a volver parte de una ideación suicida, pero también de un intento y que también puede escalar hasta un acto consumado como el suicidio. Incluso se dice que las conductas autolesivas, nosotros en la generalidad las hemos llegado a tener. Sí, que no son vistas así, pero que sí nos llevan una parte de eso. ¿Cómo sería? Por ejemplo, cuando yo digo, bueno, es que estoy anémica y entonces ya el médico me recetó el hierro y no me lo tomo. Eso está lesionando mi integridad, eso me está lesionando a mí físicamente, ¿no? Y estoy haciendo omisión a eso que yo sé que es estar bien. Entonces, no es realmente la intención de morirme, pero al final del día me afecta, ¿no? En los adolescentes también suele ser mucho esto, en los adultos también, cuando a lo mejor te detectan alguna situación, una condición médica, una diabetes, y dices, ay, no, hombre, no importa, me como los chocolatitos, ¿no? Y entonces finalmente estás lesionando tu integridad. No lleva la intención de morirte, pero si le sigues así, pues igual en una de esas latinas, ¿no? Todas estas, bueno, son definiciones que nos da la OMS y, bueno, pues es importante como aprender a distinguir cuándo es una y cuándo es otra, ¿no? Pero ojo, aquí lo importante es darnos cuenta que esto va en escalada, ¿no? De abajo hacia arriba, desde la conducta hasta la cuestión consumada del suicidio, ¿no? Hablando también como en esta parte de la estadística, se dice que el suicidio es la segunda causa de defunción en las personas entre 15 a 29 años. Si nos damos cuenta, es una etapa en la que la persona despierta de alguna manera, ¿no? Y se va como en la parte esta proyectiva, ¿no? En la parte de decir, yo quiero estudiar tal cosa y voy a hacer de mi vida y voy a hacer en esta parte de prospectos, de proyectos de vida. Y entonces, ¿qué sucede? Que si algo sucede, si algún evento sucede en el inter de estas etapas, posiblemente la persona en el futuro, ¿verdad? Vaya a tener alguna consecuencia. Por supuesto que si se muere, bueno, se murió, pero el problema aquí es que en muchas de las ocasiones, hablando en los intentos suicidas, se dice que también si la persona
en un promedio, tiene un intento suicida en octubre y entonces de repente la situación o la condición que lo llevó a hacer eso, digamos que no se ha quitado de la circunstancia, no ha logrado, digamos que sobrepasar esa situación y entonces en diciembre va a volver a intentarlo posiblemente, pero si hay un tratamiento, si hay una intervención y la persona después de un intento suicida pasa 5 años sin ningún intento suicida, quiere decir que posiblemente, gracias a Dios, estamos del otro lado, que no lo volverá a intentar. Entonces, por eso es muy importante la prevención, porque nos va a garantizar que las personas que en ese tiempo de crisis, en ese tiempo de dificultades, que a lo mejor, si no se presenta un intento, bueno, pues posiblemente ya no se vuelva a presentar, ¿no? Entonces, bueno, se dice también que, o tenemos la estadística aquí, que el 75% de los suicidios sucede en países de ingresos de medios a bajos. Muchas de las situaciones es porque tienen poco acceso, precisamente hablando de estas políticas que cuidan todo el entorno para la prevención del suicidio, pues no se da. ¿No? Imagínate que se le pide a México generar lugares, generar espacios y te dicen, pues es que ¿cómo lo voy a hacer si tengo más personas que a lo mejor están generando pues o tienen una condición de salud como diabéticos o como hipertensos y pues me llenan así los hospitales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor los presupuestos van más encaminados para atender otras situaciones de salud y no los suicidios. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente si la persona o las personas de manera general no conocemos que hay instancias que te pueden ayudar y que te pueden canalizar para que tú tengas la herramienta y la fortaleza de salir de esa situación, pues entonces me quedo sin la información y seguramente llegarán a consumar una situación así, ¿no? Y también esto a mí me hizo boom y dije, wow, o sea, en el tiempo que estaba haciendo la presentación, conté cuántos segundos y dije, ay, Dios mío, hasta sentí escalofrío, porque dice aquí que existe una muerte por esta condición o por esta razón cada 40 segundos. La pregunta sería, de que empezamos la presentación a este momento, ¿cuántas personas habrán consumado la situación? Qué difícil. También es cierto que parte de las políticas están diseñadas para limitar el acceso precisamente a estas maneras en las que las personas deciden terminar con la vida, que las más comunes son los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. Y entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo, cuándo y dónde? ¿No? Muchas de las ocasiones precisamente es sorprendente porque podríamos pensar que los niños o los adolescentes no se dan cuenta, no saben, de dónde consiguió el arma, o sea, cómo le hizo, ¿no? Incluso, eso ya lo veremos más adelante, pero hay hasta tutoriales de cómo hacer sogas para poder quedar suspendido. Entonces, es increíble que se le dé más difusión a eso y que a veces como padres o a veces como sociedad no tengamos el cuidado de estas situaciones y que lamentablemente a veces estamos poniendo como las condiciones en la mesa, ¿no? Y bueno, pues también es cierto que la mayoría de las ocasiones son más los hombres los que deciden terminar con sus vidas de esta manera con respecto a las mujeres. Y esto tiene que ser desde la parte cultural, porque definitivamente muchos de los, no me dejarán mentir los varones, ¿no? Si tomamos como esta parte de la expresión de las emociones desde casa, posiblemente no han sido facilitados para expresar, ¿no? Incluso hasta tenemos canciones o dichos donde dicen, pues los niños no lloran, o sea, se aguantan como los hombres, ¿no? Y entonces, afortunadamente, eso ha estado cambiando, pero no quiere decir que se ha quitado al 100%. Y entonces los hombres en esa limitación de la expresión de decir, bueno, sí me duele y me duele mucho y lloro y quiero llorar y no tiene nada de malo, al contrario. Y entonces, ¿qué pasa? Que al sentirse abrumados, que al sentirse no contenidos emocionales, o más bien demasiado contenidos emocionalmente, pues explotan y entonces tienen también más relación a las situaciones de impulso y entonces, bueno, pues el final no es para nada el deseable, ¿no? Parte de las políticas también es el prevenir o el limitar las situaciones, por ejemplo, restringir, perdón, el acceso a los medios utilizados, como los que ya mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Información responsable en los medios. Esto quiere decir que cuando, por ejemplo,
un famoso, entre comillas, ¿verdad? Una persona que regularmente anda en la farándula o en la televisión, se quita la vida. Entonces, pues esto es una indicación de la OMS y dice, no puedes difundir como lo hizo. Porque el hecho de que no sabemos cuántos seguidores pueda tener esa persona promueve que los demás, las personas, sobre todo, por ejemplo, los niños o los adolescentes, sean susceptibles de decir, bueno, pero si fulanito tal que aparentemente lo tenía todo y era súper famoso, hizo eso y dijo, su vida no vale la pena y entonces llegó a esa situación, pues, ¿qué voy a esperar yo que tengo esta bronca, no? Entonces, por eso es que hay una limitación, de hecho es una restricción que se tiene, ¿no? Y que no siempre se logra, porque yo he visto notas, incluso hasta las fotos, ¿no? Que pasan de las personas y demás, y que bueno, eso es violatorio completamente a los parámetros que nos marca la OMS, ¿no? Introducción en las políticas sobre alcohol, porque también existe una clara correlación que este tipo de situaciones o de fenómenos se da porque también hay acceso al alcohol y entonces hay conductas que se desinhiben y entonces la persona se deprime mucho más de lo que ya podría estar y entonces termina pues mal, ¿no? Precisamente parte de las políticas de prevención es identificar tratamientos tempranos, ¿verdad? Si son en base a las condiciones del estado del ánimo, de la depresión, que luego a veces las personas desconocen o en otra ocasión o en otras ocasiones identifican perfectamente que eso se llama depresión, pero les da miedo atenderlo, ¿no? También precisamente formar o capacitar al personal sanitario para brindar la atención y el seguimiento que necesita esta situación, ¿verdad? Y bueno, pues también creo que aquí una parte bien importante, la manera en cómo como sociedad tenemos que incluso, aunque no seamos como miembro honorífico de la OMS, pues tendríamos que acceder a esta situación, ¿no? Y bueno, precisamente es la clave, dice aquí, adoptar un enfoque multisectorial integral, o sea, nos toca como esta parte de la sociedad, ¿verdad? La administración pública, los medios, el promover, difundir y el generar enlaces para que las personas puedan tener al alcance el pedir ayuda, ¿verdad? Y el recibirla, porque no nada más es pedirla, sino, ok, ya la pedí, pero nadie me hace caso, ¿no? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué seguimiento me van a dar? O solo, sí, está muy bien, sí, no, pues mire, regresen 15 días, en un mes, a ver, no, pues en un mes ya no está la persona, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante es que si la estadística está así, como nos lo comparte la OMS, la realidad es que la estadística está mal, o sea, me refiero a está mal porque no está claramente identificado aquellas muertes, perdón, por suicidio específicamente, ¿no? Solamente una parte mínima existe como identificado por esa condición. Muchas de las ocasiones, o la gran mayoría de las ocasiones, cuando la persona muere por esta situación, se le declara como el asfixia, pero no necesariamente por una situación de suicidio. Entonces, la estadística, imagínate, si así es terrorífica, si lo pusieran tal cual los números, sería todavía mucho mayor, ¿no? A esta situación. Y bueno, pues es importante nosotros que estamos trabajando en la prevención. Yo reconozco en esta parte y la verdad agradezco al pastor Luis que tenga como el interés de poder compartir este tema con las personas que forman parte de Amistad, pero también abrirlo a todas las personas porque es súper importante que todos desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, desde nuestras familias, desde nuestros trabajos podamos conocer el tema, sensibilizarnos ante eso y hacer, porque podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Lo más importante, como dice aquí, cuando una persona te expresa que trae por ahí como la intención o que a partir de la definición que yo te compartí en esta noche, que tú puedas detectar que cuando la persona dice, ay, pues es que la verdad me está doliendo y ojalá estuviera, te lo juro que a veces siento como hasta ganas de morirme, aguas, porque ya encendimos como el primer foquito, ¿no? Entonces nos toca el poder compartirle de esto que ya sabemos, ¿no? Es importante hacerle saber que existen opciones, que puede buscar a un psiquiatra, que puede buscar a un psicólogo y, ¿por qué no? A los dos, ¿no? Que puede buscar a una persona que forme parte, por ejemplo, como de Amistad Potosina, que le pueda dar consejería, que le pueda dar seguimiento, que le pueda dar un apoyo, un acompañamiento, ¿no? Precisamente como dice aquí, el sufrimiento emocional, dice, no es voluntario.
Muchas de las veces las personas cuando están fuera de una situación de depresión, digo, afortunadamente, ¿verdad? Pueden decir de manera como así, ¿no? Espontánea, no, hombre, no te preocupes, todo va a salir muy bien. Sí, claro, o sea, por supuesto que todo puede salir muy bien, ¿no? Pero en ese momento, esa persona considera que no tiene las herramientas y que a lo mejor ya hizo un intento por algo y no le ha funcionado. Entonces, es su propio sentir y entonces en eso es importante aprender a darle el valor a lo que tiene, ¿no? A su propio sentir y decirle, bueno, pues sí, yo lo entiendo, ¿no? Pero, o a lo mejor en este momento yo no puedo hacer nada, pero vamos a buscar juntos la manera o la solución, ¿no? Como dice aquí, no basta con decirle échale ganas, porque esto lo decimos desde la mejor de las intenciones, pero no es así de fácil, ¿no? Sobre todo cuando se trata de una depresión, la persona está absorta, la persona está aislada emocionalmente, es como tener una barrera que no le permite alcanzar a ver otras oportunidades u opciones, ¿no? Aunque las tenga enfrente. Entonces, es importante identificar cuáles serían los factores de riesgo para el suicidio. Y aquí, en esta parte de factores de riesgo, todos vamos parejos en esta condición, indistintamente que si son niños, son adolescentes, adultos mayores, todas las personas estamos en esta parte del riesgo, ¿no? Si tenemos una precisión para un plan, entonces, ojo, estamos hablando de que ya estamos un poquito más cerca de este intento suicidio y entonces posiblemente le podamos atinar con mayor facilidad. Intentos previos, precisamente por eso la importancia de prevenir y prevenir desde cortas edades, ¿no? Precisamente aquí, como dice, 8 de cada 10 muertes ya tuvieron un intento previo. O sea, en algún momento le intentaron, no les funcionó la técnica o la estrategia y entonces dijeron, no, pues ahora sí voy por el otro, ¿no? O que no hubo esta manera como de rescatarles o de acompañarles en ese proceso. Muchas de las ocasiones, algunas personas no piden ayuda, simplemente como lo guardan o lo reservan en el entorno familiar, porque piensan que si no lo dicen, no exhiben a la persona y entonces el no exhibir a la persona por el prejuicio, entonces es como ya, vamos a hacer como que no pasó nada y seguimos adelante, ¿no? Error. Esa es una condición que va a estar ahí manifiesta. Y eso es un riesgo, ¿no? Un factor de riesgo. El sexo, como les decía, estadísticamente los hombres van mucho más al frente de esta parte, ¿no? Por la misma cuestión de la agresividad y la impulsividad. Y bueno, pues eso tiene total relación también con la cuestión hormonal que los hombres tienen, ¿no? La parte de la testosterona y con otros neurotransmisores que en conjunto generan mayor esta tendencia, ¿no? En México, a partir de los 10 años y hasta los 24, tenemos como el sector de mayor riesgo, ¿no? También los suicidios cercanos en la familia o los amigos, o sea, cuando hay una persona que está, con la que has convivido mucho o con la que de alguna manera ha formado parte de tu vida y de repente sucede esto, boom, ¿no? O sea, te hace como replantearte todas las condiciones y las situaciones y entonces tienen esta idea. También hay algo que aquí en esta tendencia de las situaciones de muerte, hay algo que se llama lealtad. Ajá. Y entonces las lealtades en la familia, o que llamaríamos también como esta parte ay, perdón, olvidé la palabra, pero bueno, retomo lo de las lealtades, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que si un miembro de la familia tiene una condición en la que termina así su vida, pues entonces como que hay algunos ciertos miembros que van a continuar con esa lealtad, incluso muchas de las ocasiones que aunque no hayan conocido a la persona que hoy ya no está. Entonces, esto es algo importante a sanar como parte de la familia, como parte de tu identidad, el hecho de que tú rompas con estas cadenas, ahí recuerdo, que tú rompas con estas cadenas, con estas maldiciones de decir, bueno, pues, o sea, ok, fulanito, sultanito, unas generaciones antes decidió esto, pero entonces hoy rompo y corto esta cadena y entonces te liberas de esa lealtad en tu familia, ¿no? Si es de un familiar. Y entonces también pasa o hay muchas situaciones que tiene mucha correlación en estos factores de riesgo, que hay una condición patológica, una condición médica que muchas de las ocasiones, como les decía, no es detectada, no es diagnosticada, a veces solamente cuando hay una falta de información o una falta incluso de poder
como buscar las alternativas o la respuesta a eso que está pasando. Entonces las personas dicen, no, pues se comporta raro, pues ya ves cómo es, ¿no? Que de repente platica y de repente no, y de repente se va y de repente ya no viene, y entonces, bueno. Y a veces podemos observar que la persona no está como en ese 100% de rendimiento, o que a lo mejor dices, bueno, pero si es un joven o si es un adolescente y necesita tener como que toda la chispa y toda la emoción de qué voy a hacer, y como decimos cotidianamente, o decíamos, que quiere comerse al mundo, y entonces algo notamos distinto, tenemos que buscar qué está pasando. Y no importa si tocamos la puerta del psiquiatra, no importa si tocamos la puerta del psicólogo, si todo lo que tengamos que hacer para saber y confirmar que esa persona está bien, y si no está bien, darle un tratamiento oportuno, porque eso va a hacer la diferencia. Y entonces es importante también atender esa condición. Pérdidas recientes, por supuesto que las personas elaboran o tienen diferentes maneras de elaborar el duelo, es decir, el sentir la pérdida de un ser amado, y que a veces, ojo, el duelo no necesariamente va en relación a una persona que está enterrada o que ya se murió, ¿no? También hay diferentes tipos de duelo. Por ejemplo, una persona que a lo mejor ha perdido un miembro de su cuerpo, también está viviendo un duelo. Y entonces esta nueva condición de discapacidad puede generar también, es una pérdida finalmente, puede generar también este estado en el que yo decida, ¿sabes qué? Mejor ya no. Entonces es importante estar como pendientes de todas estas causas, ¿no? Y bueno, pues también, incluso, perdón, en esta parte de las pérdidas, también aquí como lo mencionan, ¿no? No lo quiero dejar pasar de largo porque, bueno, pues sé que también por aquí adolescentes están conectados, y también tiene mucha relación con el fracaso escolar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el grupo de los adolescentes o de los niños, parte de las acciones o del quehacer, o donde podemos nosotros medir como la efectividad o la eficacia, o también como las habilidades que tienen los jóvenes o los adolescentes o los niños, pues es en la parte escolar, ¿no? Porque es el desarrollo que ellos tienen. Entonces, si hay como una serie de fracasos, por decirlo de alguna manera, que no me gusta la palabra, o situaciones que están generando las dificultades, pues entonces también eso impacta en el sentido de la energía, del ánimo, ¿no? Y bueno, pues también la parte del aislamiento social. Por supuesto que el aislamiento muchas de las ocasiones puede venir a partir de una situación de depresión, pero también en algunas situaciones donde, por ejemplo, los grupos familiares suelen tener como tendencias aisladas, de que no te juntes con esa persona porque no me agrada, no te juntes con la otra porque no. Y entonces, ¿qué pasa? Que van teniendo aislamiento, incluso a veces hasta de su misma familia. Y por supuesto que a mayor aislamiento, el soporte social o el soporte afectivo, el soporte de los diferentes sistemas va a ser mucho más débil, o va a estar como muy escaso. Y entonces, si algo me sucede y yo siento que estoy en crisis, pues ¿a quién recurro? ¿No? Me quedo como aislado, ¿no? Esto yo les comparto, he tratado a muchos jóvenes que han tenido intentos suicidas, y explorando acerca de precisamente de esta parte de la fortaleza en la parte social. Por ejemplo, había una joven que de repente me decía, no, pues es que, oye, bueno, a ver, pero tu prima, no, pues no, pues no, no les hablo. Oye, bueno, a ver, pero tus amigas, no, pues no tengo. Ay, caray, o sea, vas observando que su sistema está muy escaso, y entonces, si el sistema más inmediato es tu familia y tampoco tienes buena relación con ellos, pero tampoco tienes buena relación con los primos, tampoco tienes buena relación con tus compañeros de la escuela o los amigos, entonces la sociedad o las instituciones te van a quedar como miles de metros de distancia, y es como percibir una gotita en el mar, ¿no? Entonces, sí se va debilitando esta parte, y por supuesto que esto va siendo parte de un factor de riesgo, ¿no? Los problemas de identidad sexual, que muchas de las ocasiones a partir de la pubertad en adelante pueden empezar a presentarse, y que entonces tienen como esta parte de confusión, o bien tienen la claridad pero no tienen como la seguridad para expresarlo, y entonces eso también puede ser un factor de riesgo, ¿no? El fácil acceso precisamente a los instrumentos para cometer este tipo de situaciones como el suicidio, ¿verdad? Aunque no necesariamente en el primer intento sea como el objetivo de morirse, ¿no? Incluso se ha comprobado que muchas de las ocasiones, por poner un ejemplo, ¿no? En la cuestión de la impulsividad.
que también es un factor de riesgo. Entonces el chico se enoja con la novia, se sube a la moto y le da a todo lo que da y de repente, ¡pum!, se mató, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No se puede considerar como un suicidio porque, bueno, se considera como un accidente, pero sí podría verse como una situación de un acto intencional, quizá de perder la vida, porque en esa fantasía de muerte la persona puede decir, para que vea, o sea, ahora sí que se quede toda la vida pensando que por su culpa yo me maté, ¿no? Entonces, porque a lo mejor antes de terminar yo le dije, me voy a quitar la vida si tú no estás conmigo, ¿no? Y a lo mejor se lo dije y no tenía la intención realmente de que así fuera, pero agarré la moto todo lo que iba y entonces, bye, ¿no? Entonces es importante también esta parte de la impulsividad checar. Otra de las cuestiones que tenemos que ser como bastante cuidadosos, bastante observadores, sobre todo como desde nuestra esfera, siendo padres o madres de familia, es esta parte de la cultura de la muerte. Si ponemos mucho más atención, a lo mejor yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho, tenemos una gran tendencia de la cultura a la muerte. Y por aquí, incluso hace unos días acabamos de pasar toda una celebración en torno a eso. No me voy a meter en esa parte que le llaman tradición, pero al final del día, en las cosas cotidianas, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños están impregnados de este tipo de cosas. Y entonces, si lo vemos, no tiene nada de gracioso, al menos para mí, el hecho de estos dibujitos, de estas caricaturas que le llaman animes, ¿no? Muchas de este tipo de gráficos tienen muchas situaciones difíciles, duras, que van en relación al dolor, que van en relación a dolores igual a muerte, si tú ya, o sea, tú no sirves, eres una escoria, no sirves. Y entonces toda esta ideología está impregnando constantemente a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a los jóvenes, a los niños, y por eso es que para ellos está siendo como el normalizar que, pues sí, o sea, pues, ¿qué tiene de malo, no? Hasta te dicen los jóvenes, pues, ¿qué tiene de malo? Solo son caricaturas. Pues sí, pero ¿cuál es el objetivo de esa caricatura? O sea, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la ideología que te trabajan de una manera, pues ya ni tan inconsciente, bastante directa, ¿no? Y que si tú eres seguidor de esas tendencias, pues entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, que finalmente es como validar que sí, yo estoy de acuerdo con eso que propone el emo, que propone el momo, que propone el anime, o sea, las famosas creepies, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Las películas de terror que pueden leer, ¿no? O sea, como este tipo de retos, como el de la ballena azul, la película de 13 razones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no están tan fuera del alcance. Es más, tú te metes al internet y te vas a encontrar con un mundo de cosas que a lo mejor todavía ni siquiera conocemos, ¿no? Y que yo mejor diría, no indaguemos más. Con esto creo que tenemos suficiente, ¿no? Están impactados en esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos también viven a través de esa literatura, a través de esos contextos de retos, que al final son, como dice aquí, ¿no? El reto mortal del Benadryl. O sea, que pareciera y se los venden como, ay, hombre, estás jugando, o sea, sí, pero en una de esas le atinas, o sea, y qué es realmente lo que tú quieres o lo que tú deseas para tu vida, o sea, eso es como una parte también como de sabotaje personal, ¿no? Pero ojo con esto, ¿no? Seamos como más escrupulosos con esto. Por ejemplo, hay quienes a lo mejor les gusta mucho como las películas de terror y dirían, ay, no tiene nada que ver, no, claro que tiene que ver, porque si tú lo observas con una lupa bastante grande y a detalle, ¿cuál es la ideología? Como decía, o sea, ¿cuál es el contenido? O sea, ¿te llena de vida? No, te llena de muerte. O sea, al final del día, eso es parte de lo que estamos absorbiendo, ¿no? Y es como manejar esta tendencia hasta negativa, ¿no? Importante, señales de advertencia. Cuando los chicos, los jóvenes o cualquier persona que esté pasando por una situación de crisis empieza a manifestar este tipo de cosas como el de quisiera morirme, mi familia estaría mejor sin mí, no tengo una razón para vivir, soy un estorbo, no sirvo para nada, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta todas estas expresiones, porque como lo decíamos o lo veíamos en las definiciones, puede ser que solo sea una idea de muerte, pero al final puede ir escalando hasta una intención y puede escalar hasta un suicidio consumado. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto, ¿no? Que no escuchemos por un oído y que salga por el otro, ¿no? Sino atender
esta petición, porque muchas de las ocasiones el que la persona te exprese eso es el casi sacar un letrerito y decir, oye, ayúdame, de verdad no sé cómo hacerle, ¿no? Y entonces también si existe un intento previo de suicidio, muchas de las ocasiones las personas pueden decir, ay, hombre, pero pues si solo se tomó unas aspirinas, claro que unas aspirinas te pueden matar, ¿no? O sea, en una mala condición o reacción en tu organismo, ahí te deja, ¿no? Y entonces también es importante el aprender a leer, ¿no? Estas señales de advertencia, o sea, actúa de manera violenta, ¿verdad? Se comporta rebelde, se desmotiva, se escapa de casa, usa o abusa sustancias, empieza a regalar sus objetos personales, como en esta parte como de despedirse, ¿no? De, oye, pero ¿por qué me traes esto? O sea, si esto te encanta, ah, no, es que yo quiero que te lo quedes. Ah, caray, pues qué raro, ¿no? Porque le encanta, o sea, y es más, hace unos meses hasta ni quería que lo agarrara, es más, que ni viera el objeto esto, ¿no? O sea, o que ni me acercara, ¿no? Empiezan a presentarse o a hacer como que ya nada me importa, todo me da igual, pero de una manera mucho más severa, ¿no? Y muchas cosas, muchas de estas señales de advertencia pueden presentarse juntas, pueden presentarse paulatinamente o muchas en un mismo momento, en una misma situación, ¿no? También es cierto que empiezan a tener un descuido personal y que esta parte también tiene mucha relación con síntomas de depresión, ¿no? El aislamiento, la parte de no cuidar su imagen, incluso hasta el omitir los alimentos o comer de más, también puede ser, ¿no? Presenta precisamente una pérdida de la energía, se le nota cansado, aburrido, desganado. Ojo, no confundamos esta parte porque en muchas ocasiones los adolescentes suelen tener este tipo de síntomas. Sin embargo, si tú le dices al adolescente, bueno, en tiempos no COVID, oye, cámbiate, vámonos al cine. Pum, pues, o sea, se para y ya se cambia porque va a ir al cine, ¿no? Entonces, ok, a lo mejor una cosa es que esté en casa, aburrido, y que a lo mejor esté como que con la pila media baja o sus cambios hormonales lo tienen así, pero si existe un evento que le puede generar la parte de la motivación y se motiva, entonces estamos bien, ¿no? Acá la diferencia es que puede existir ese elemento que aparentemente le va a motivar a la persona, ¿verdad? O que es algo que antes le agradaba y de repente te dice, no, no quiero, me da igual. Y entonces, ojo, ¿no? Hay que prestar muchísima atención a esto, ¿no? A la parte del desinterés que está generando por las cosas, ¿no? Entonces, bueno, precisamente en todas estas señales de advertencia hay que estar muy pendientes, ¿no? Sobre todo esta última parte donde dice falta de esperanza, ¿no? No te habla la persona de un futuro, pareciera que no tiene como ya más la intención y dice, bueno, si estamos a 6 de noviembre, voy a intentarlo el 4, y digo, perdón, el 10, y entonces lo que pase después de 4 días ya no me importa. Entonces, es importante estar pendiente de todas estas señales de alarma, de advertencia, de que algo está por suceder, ¿no? Entonces, acercarnos mucho más. Les comparto que en alguna ocasión, dando un taller para padres, también una persona que estaba ahí, una mujer, llegó preocupada o bueno, compartió esta situación y dice, es que, ¿sabes qué? Me encontré una nota en el buró de mi hijo y la nota estaba debajo de una libreta, o sea, prácticamente como a simple vista, ¿no? Entonces, dice, la tomé la nota y la empecé a leer y yo leí, y empieza la señora a llorar, ¿no? Yo leí que él se quería quitar la vida porque los problemas y bla, bla, y bla, bla. Y entonces le pregunto, bueno, ¿y qué hiciste? Me dice, me dio mucho miedo que se enojara conmigo y entonces doblé la nota así como estaba, la metí tal cual al cajón, así como la tenía y cerré el cajón. Y entonces, bueno, importante. Por supuesto que posiblemente enfrentarnos a una situación así no es que todos estemos preparados y, ay, a ver qué sale hoy, ¿no? Qué bueno que no ha salido, qué bueno que a lo mejor no nos ha tocado y menos de una persona cercana, qué bueno. Y ojalá que nunca nos toque, ¿no? Pero es importante que si tú estás viviendo una situación así, no tengas miedo. O sea, es una manera también de pedir ayuda. Si lo pensamos desde otra manera es, ¿qué haría una nota como al alcance de la vista de la mamá si al final del día, bueno, las madres tenemos incluso hasta esa obligación? O sea, no de romper como la intimidad de nuestros hijos, pero sí a indagar y sí garantizar que todo está bien en la vida de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Yo prefiero que se enoje conmigo
después de enojarme yo conmigo misma porque no hice nada, porque no atendí. Por supuesto que no necesitamos tener como la varita mágica y decir, ay, no, mira, se resuelve así. Inciso 1, no, por supuesto que no. Pero creo que el acompañamiento en esa situación es importante y el decirle, hijo, me di cuenta y claro que sé, y claro que me duele que te estés sintiendo así. Posiblemente no sé tampoco qué hacer, pero te late que busquemos ayuda, o sea, vamos a buscarnos un psiquiatra, un psicólogo, una consejería en la iglesia, lo que sea necesario e importante para que tú estés bien. Entonces, no tengamos miedo a eso, pero sí, como decimos, entrémosle a eso, porque es importante que estemos preparados porque los tiempos son difíciles, ¿no? Y más con esta cuestión de la contingencia, hay que estar preparados. Y entonces, bueno, por supuesto que también existen mitos alrededor del suicidio y es importante que también sepamos que muchas de las ocasiones eso que se dice no es así, ¿no? Uno de los mitos que mayormente circulan es el hecho de que hablar nosotros directamente del suicidio, no, es mala idea, no, ni le digas, o sea, porque ni lo ha pensado y entonces si tú lo dices lo va a pensar. ¿Y qué te dice que no lo ha pensado? Nada, nada, realmente no tenemos la garantía de que no ha pasado una idea, por decir así, una idea de muerte, como lo leíamos. Ojalá que fuera pasiva, pero ¿qué tal si es activa? Entonces, es importante que nosotros sí hablemos del tema. ¿Por qué es importante hablarlo? Porque la persona con la que la voy a hablar es importante para mí y de entrada tengo que acercarme. Entonces, es importante también saber que parte de un mito de esto de la prevención del suicidio es precisamente, dice aquí, quienes hablan de suicidio es que no tienen la intención de cometerlo. Puede ser que no, puede ser que sí lo tenga, pero al final del día es importante que yo le diga que estoy dispuesta a buscar esa ayuda, ¿no? Porque quizá le ha estado dando vuelta o quizá lo leyó o quizá lo pensó, pero es importante indagar, es importante presentarle las alternativas precisamente, ¿no? Y que incluso podamos nosotros garantizar que esto no sea una depresión o que esto no se trate de una ansiedad y entonces que podamos atenderlo, ¿no? Tenemos varios mitos, las personas que se suicidan no lo dicen, puede ser que no lo digan, puede ser que lleguen directo al intento y el intento sea favorable para ellos y que logren el suicidio, pero también es cierto que muchas de las ocasiones el expresarlo es el decir, por favor, ayúdame porque estoy de verdad aturdida y no sé qué otra cosa hacer. Pienso que esto es la única posibilidad que tengo para salir de esta situación o de esta crisis económica o de que ya mis padres se divorciaron y que estoy viviendo una situación difícil o que ya me voy a divorciar o que me quedé sin trabajo, cualquiera que sea la situación, muchas de las ocasiones, ojo, está comprobado que cuando las personas estamos en crisis, la crisis empieza a actuar con este factor de la ansiedad, porque la ansiedad es una preocupación con respecto a lo que va a pasar en el futuro. Pero entonces, otro de los componentes de esta ansiedad es el miedo. Y entonces, esto lo dice un hecho científico donde dice que a partir de muchas personas que se han estudiado, se dice que del 100%, ojo, del 100% de los miedos que presenta una persona bajo el estrés o bajo la ansiedad, únicamente el 8% se llegan a dar. Entonces, ¿qué sucede? Que todos aquellos pensamientos catastróficos que tú tienes o que yo tengo en el momento de ansiedad, en el momento que siento que el miedo me abate, estamos sobredimensionando la situación. Y entonces, ¿qué pasa? Que únicamente ese 8% se va a dar, posiblemente. ¿Y qué quiere decir? Que tengo alternativas y que necesito buscar ayuda, porque a lo mejor la otra persona con la que yo busque ayuda me va a decir, oye, no, espérame, te has puesto a pensar, a ver, ¿cuál es la situación más trágica que puede? No, pues que esta, ok, pero ya pasó, ¿ha pasado en algún momento en tu vida? No, pues no, ok, entonces esa posibilidad del 8% ¿en dónde estaría? Es importante que nosotros atendamos esto, ¿no? Otra es precisamente que los suicidas dice tienen la decisión tomada y no es posible rescatarlos. Claro que es posible rescatarlos. Por supuesto que siempre, porque si ya tuvieran la decisión tomada no estarían hablando contigo, ¿no? Ya lo hubieran llevado a cabo y quizá no te hubieras enterado hasta después o por medio de una carta. Pero es importante que tú también y que nosotros prestemos oído y que prestemos realmente la disposición. Importante en esta parte de la disposición. Si yo no puedo ayudarlo, porque no quiero ni escucharlo, porque digo, ay, o sea, es que tengo un chorro de cosas que hacer y con sus cosas, canaliza, por favor. O sea, no se vale que, o sea, porque la persona te está hablando de algo importante, de una decisión que puede ser crucial para su vida.
Entonces, si no tengo la oportunidad de ayudarle, como dicen, si no ayuda no estorbe, ¿no? Pero la mejor ayuda que le puedo dar es canalizarlo, ¿no? Mira, sabes que yo la verdad no puedo hacer esto, pero ¿qué te late si te canalizo a esto, te doy este teléfono o fulanito, el amigo de, o sea, te puede ayudar, ¿no? Entonces, no dejarles pasar esa oportunidad de ayuda que están pidiendo, de sentirse rescatados, ¿no? Y precisamente aquí también dice, las personas que se suicidan tienen siempre un trastorno mental y eso no es cierto. Hay personas, como les decía, que a veces es un acto de impulsividad y que no tiene nada que ver. Por ejemplo, hablando de suicidios en los adolescentes, también muchas de las ocasiones los adolescentes han llegado al suicidio por un acto de impulsividad que no tenía nada que ver con la cuestión de trastorno de personalidad, pero entonces resulta que en el ambiente o en el espacio familiar están sobredemandados y entonces, ¿cómo es posible que si yo soy la niña de siempre los 10 limpiecitos, hoy me saque un 8? Y entonces eso en la torre, porque imagínate, se va a ver ahí el 8 reflejado en mis calificaciones, no sirvo para nada, soy una inútil, y entonces voy y me cuelgo. No necesariamente hubo una precondición psiquiátrica o médica previa, sino fue un acto de impulsividad. Entonces, es importante que nosotros aprendamos también a trabajar con estos mitos, porque estos mitos muchas de las ocasiones nos limitan o prejuiciamos, y entonces desde el prejuicio, pues poco podemos hacer, ¿no? Bueno, precisamente como otros de los factores de riesgo, es que encontramos que las personas o los adolescentes, sobre todo, es importante trabajar esta parte, ¿no? El hecho de, y desde los niños, incluso desde edades, pero bueno, si a veces ya se nos fue el caminito y no lo trabajé en la infancia o no lo trabajé en la adolescencia, nosotros como adultos también podemos empezar a trabajar esta parte de la tolerancia a la frustración. No siempre las cosas van a salir tal cual yo las planeo, o sea, puede existir la posibilidad de un sesgo y eso es importante saberlo, ¿no? Cuando aprendo a reconocer que hay cosas que se van a modificar aun cuando las trabajé, aun cuando las pensé, aun cuando las planeé. Y es importante tener esta tolerancia a la frustración. Importante también porque de ahí devienen muchas situaciones que van a conformar incluso una depresión o una situación en el estado emocional, la tolerancia al rechazo. Perdón por lo que voy a decir, pero creo que nos va a quedar como muy claro el ejemplo a todos. Dicen por ahí, ¿verdad? Dicen, no me consta, gracias a Dios, que luego los potosinos, como en otros estados también pasa, ¿no? Como en esta parte del rechazo, o sea, llegas, yo les comparto, o sea, yo soy de origen tabasqueño, y entonces cuando llego a San Luis Potosí, pues a mí se me hacía muy fácil, pues a todo mundo, buenos días, ¿cómo está? No sé qué, y hasta en las paradas del camión, y yo saludaba a todo el mundo. Pero entonces me doy cuenta que aquí la cultura se maneja un poquito distinto. Por supuesto que en esta parte geográfica estamos en una situación muy diferente. Y entonces, si yo no hubiera tenido como, o no hubiera desarrollado a lo mejor esa tolerancia al rechazo, pues imagínate, ¿no? O sea, me sentiría como la apestada de la colonia. Pero cuando empiezas a trabajar esa tolerancia al rechazo y te das cuenta que una cosa es que la otra persona incluso tiene el derecho a decir, pues no te quiero saludar y eso no me va a afectar a mí, no tiene nada que ver conmigo, tiene mucho que ver con la otra persona, pero no conmigo. Y entonces es importante que trabajemos también este esquema, ¿no? Que no necesariamente en todos los contextos, en todas las situaciones voy a tener que ser aceptada. Y no pasa nada si así no pasa. Entonces, es importante que trabajemos desde edades tempranas también esta condición, porque eso nos va a fortalecer también. Precisamente, el consolidar, como les decía, una buena red de soporte social, o sea, el hecho de tener relaciones, fuertes, de tener relaciones inmediatas con mi familia, o sea, porque la familia tiene un espacio muy particular en el desarrollo de toda persona. De hecho, tiene las mejores condiciones para crecer de la manera o más saludable o más enfermita. Entonces, es importante que yo trabaje también y vaya generando, ¿no? Las amistades, el procurarlas, el alimentarlas, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? Porque yo sé que estoy abonando también algo que en algún momento, si yo necesito, como dicen, un hombro en quien llorar, lo voy a tener, ¿no? Entonces, este es parte del sistema de las fortalezas de cada persona. El manejar el estrés de la vida cotidiana, sabemos que hay muchos cambios, muchas situaciones, que hay de todo tipo de pensamientos. Es importante también que podamos trabajar esta flexibilidad precisamente para la resolución de problemas y que va muy, muy,
muy de la mano incluso con las cuestiones en la familia, o sea, el manejo del estrés, el manejo de los problemas, o sea, incluso en esta parte, cuando nosotros empezamos a trabajar la resolución de problemas, lo que estamos haciendo incluso, si lo hacemos como padres hacia nuestros hijos, es fortalecer sus autoconceptos, incluso trabajar la parte de la resiliencia. Hay ocasiones donde te vas a caer y te vas a caer bien gacho, pero también te puedes levantar y puedes subir más de donde estabas, ¿no? Entonces, es importante ayudarles a encontrar esos caminos o esas maneras para llegar. El control emocional es bien importante porque habla desde el autoconocimiento. A ver, ¿cómo puedo yo distinguir que una persona está triste si yo no sé ni siquiera cuando estoy triste, ¿no? La parte emocional trabajada conmigo misma y que la empiece yo a practicar es bien importante. Los adolescentes, es importante que ustedes empiecen a hablar, empiecen a expresar, esto a mí me hace sentir enojada, esto a mí me hace sentir triste, esto a mí me hace sentir contenta. Entonces, cuando tú empiezas a identificar las emociones, es más fácil que tú puedas hablar con la otra persona, porque ya te conoces y entonces estás abriendo esta parte del control emocional. Si yo sé que una situación a la que me voy a la que me voy a enfrentar me produce muchísimo enojo y que voy a empezar a decir cosas que no me agradan, pues a lo mejor si tengo la oportunidad, pues no me expongo y entonces mejor me quedo en mi casita protegida, ¿no? Porque ya me conozco, como dicen, ya me conocen cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, es importante, pero que además puedo regular mi conducta y que no necesariamente tengo que explotar ante una situación que me está generando, ¿no? El pensamiento creativo y flexible es súper, súper, súper importante y que va de la mano también con la resolución de problemas. Es importante ayudar a trabajar la imaginación y sobre todo nuestro cerebro, bueno, o sea, Dios es tan sabio que en nuestro cerebro nos ha dado una herramienta fundamental porque cuando nosotros imaginamos, imagínate, ¿no? O sea, imagínate. Tenemos esta parte de contenido catastrófico o un ejemplo muy común, ¿no? Estás en la noche en tu cuarto y entonces abres tus ojos y empiezas a imaginar que viene que en la sombra. Y todo eso que tú estás imaginando, de repente te da un terror y dices, ¡ay, qué miedo! O sea, estás así casi con la sábana, nada más con los ojitos así. ¿Y qué pasa? O sea, la realidad es que no hay nada, pero tu mente desarrolló toda esa parte de terror, toda esa parte de miedo, o sea, y te lo hizo sentir en tu cuerpo. De la misma manera, cuando yo trabajo también esto de la mano con la parte emocional y decir, la parte creativa, a ver, o sea, ¿qué pasa si me equivoco? Pues aprendo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si hago esto? O sea, y vas explorando las posibilidades que tienes al alcance, tu pensamiento se va haciendo mucho más flexible y vas encontrando más alternativas para resolver tus conflictos, pero también para estar mejor. Y eso es muy importante. Y recordar que todos tenemos un kit súper completo en el cual hemos llegado aquí a la Tierra con nuestras habilidades, con nuestras cualidades y a veces no conocemos ese kit que traemos. O sea, es como abrir la cajita del tesoro y decir, ay, mira, me encontré con esto. Bueno, importante conocerlo porque de ahí voy avanzando también como en esta parte de sentirme más fortalecida y disminuir ese factor de riesgo en el suicidio, ¿no? Porque yo ya sé que a lo mejor a veces, pues sí, hago esto, pero también sé que puedo hacer esto, ¿no? Y salir adelante, porque conozco mis cualidades, conozco mis capacidades. Esta parte de la consistencia normativa va sobre todo muy enfocada a los adolescentes y a los niños, y que incluso también a los adultos nos ayuda, pues ahí de paso, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando nuestros adolescentes, cuando nuestros niños tienen un sistema de normas, es un sistema de protección, porque entonces yo como adulto, cuidador de ese niño, de ese adolescente, le digo, no te puedes pasar, porque yo sé que si te pasas, algo va a salir mal. Y entonces esa es una protección, ¿no? El tener nuestros horarios, el ponerle nuestras condiciones, obviamente sin que sea como un acto, fuera de, ¿no? De contexto demasiado cerrado, o sea, o con demasiadas normas, ¿no? Las normas también tienen que ajustarse acorde a la personalidad de nuestros chicos o de nuestros niños, pero también acorde a las condiciones. No es lo mismo que tú pongas una norma a un adolescente a que pongas una norma a un joven de 26 años. Y yo le digo al de 26 años, pues las fiestas son de 4 a 8 y aquí te quiero a las 8:15. Va a decir, pues sí, o sea, pero las fiestas de los niños en la primaria, ¿no? No de los jóvenes, ¿no? Entonces tienes que ajustarlo acorde a la condición en la que actualmente se encuentra tu hijo o se encuentra tu hija.
es importante también para eso, ¿no? Porque es un factor de protección. Precisamente parte de los factores protectores a nivel individual es que incluso yo les invito a que prospectemos en nuestros hijos a partir de los 12 años este proyecto de vida y que incluso lo hacemos de manera cotidiana cuando les preguntamos, ¿y qué quieres ser de grande? Ah, pues yo quiero ser piloto y que quiero ir a la NASA o que quiero hacer esto y que bombero y que, ok, ahí estamos haciendo un enfoque de que tienes cualidades o que tienes gustos o que tienes talentos que van a ir dirigidos a ese proyecto de vida, ¿no? O sea, viéndote tú en un futuro, pero en un futuro con sentido, en un futuro con cosas positivas, ¿no? Tener esta flexibilidad cognitiva en los niños es buenísimo. Lamentablemente, creo que algo que ha ido un poquito en deterioro o que no se practique del todo esta flexibilidad cognitiva en los niños hoy día es, bueno, uno, el encierro que tenemos por la cuestión del COVID, si no se tiene como que el espacio físico para todo esto, pero también los medios electrónicos, ¿no? La tableta, el iPad, el teléfono limita. Y cuando los niños no juegan, entonces no generan más conexiones neuronales y entonces la parte cognitiva está muy limitada, ¿no? Es importante aprender, en esta parte yo les recomiendo mucho, ustedes pueden buscar en internet esto que se le llama gimnasia cerebral, son ejercicios que hacemos desde el cuerpo en cualquier parte de nuestra casa, incluso hasta de la oficina, y nos ayuda a generar más conexiones neuronales, que eso nos va a ayudar a la flexibilidad y la flexibilidad a su vez a tener más alternativas ante cualquier situación o cualquier conflicto. La autoconfianza, que es el conocer y reconocer todas esas herramientas y habilidades que todos tenemos, todos. Posiblemente no sepas que la tienes, pero necesitas aprender y darte cuenta que tienes esa habilidad y sobre todo ponerla en práctica, ¿no? Las relaciones familiares sanas, que es súper importante porque la familia, como les decía, es esta parte en la que es este lugar protegido o tendría que ser este lugar protegido donde nosotros ponemos en prácticas toda como el error y la práctica, ¿no? ¿Qué pasa si un día voy y tomo una blusa del cuarto de mi hermana y entonces me la pongo y no le pido la blusa? Y entonces un día se enoja conmigo y me dice, oye, pues qué onda, o sea, pídemela, ¿no? Ah, sí es cierto. Tengo que respetar las cosas que no son mías y aunque sea mi hermana, le tengo que pedir que si me presta su blusa. Y que a lo mejor me va a decir que no y entonces tengo que respetar. O sea, lo mismo que a lo mejor en un contexto escolar, si yo volteo y agarro el lápiz de mi compañera y empiezo a escribir y, oye, espérame, o sea, ¿a qué hora me lo pediste? Entonces, en casa es donde voy a aprender a desarrollar esas habilidades, incluso sociales. Por eso es súper, súper, mega importante que nosotros tratemos y procuremos que en casa tengamos todos los escenarios posibles desde un espacio protector. El estilo de comunicación saludable, aprender a decir, ¿sabes qué, mamá? Esto no me agrada, ¿sabes qué, hija? Esto no me gustó. Entonces, el hecho de que yo pueda ser flexible, escuchar y que yo pueda escuchar desde el corazón y no desde la parte de, a ver, es que tú tienes, no, o sea, diferente, ¿no? Y la parte de las redes sociales de apoyo para los adolescentes no es Instagram, no es Facebook, no es TikTok. Las redes sociales de apoyo es tu familia, son tus amigos, es la comunidad de tu iglesia, es tu ciudad y esas son las redes, los sistemas, las redes sociales con las que tú puedes contar. Puedes tener 3 millones de amigos en Facebook, pero saber y que esos no van a ser amigos, solo son contactos, pero saber que el día que tú tengas un problema, ahí está tu mamá, ahí está tu papá, ahí está tu tío, ahí está tu hermano, ahí está tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu líder de jóvenes, tu líder de adolescentes, y que siempre van a estar ahí para ti, para ayudarte, para escucharte, para darte el mejor de los consejos. Y entonces, precisamente, esta parte también de los factores familiares, la comunicación, como lo había dicho, la adecuación a la edad, esta parte de los límites y de las reglas en casa acorde a la situación de cada uno de los hijos, ¿no? Identificar y conocer que podemos tener N número de hijos, incluso hasta gemelos, y todos van a ser completamente diferentes, con habilidades quizá y talentos y cualidades distintas. Entonces, reconocer esa parte diferente de nuestros hijos es bueno, ¿no? En la parte de evitar eventos precipitantes que surjan dentro de la familia, o sea, el manejo de estas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa
cómo hablamos, cómo nos expresamos de una enfermedad, cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación de un duelo o una muerte, cuando hay una situación de una crisis financiera, cómo todos como familia nos conformamos, nos adaptamos y trabajamos para superar esta crisis familiar, esta crisis de alguno de los miembros de la familia. Entonces, tratamiento de patologías es bien importante. De verdad, yo les invito a que si tú observas algo en tu hijo o en tu hija, busques ayuda profesional, porque eso va a ser la clave para salir de esta situación. Entonces, bueno, les voy a compartir un video. Ya estamos casi por terminar, pero para que ustedes le pongan audio y puedan ver este video. A ver. I have my ups and downs, just like anybody else. Maybe more than anybody else. I can be hard to figure out. And I like my privacy. I don't want you looking over my shoulder all the time. But you know your kid better than anybody else. And if you think he's acting different than usual, Acting really down, crying all the time for no good reason. Or getting really mad, not able to sleep, or sleeping too much. Shutting her friends out or giving her stuff away. Acting reckless, drinking, using drugs, staying out late. Suddenly not doing stuff he used to love. or doing stuff that's just not like him. It might be nothing to worry about. It might just be high school. Or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said something. I wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes, Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama queen. you're making too much of this. That boy's not worth killing yourself over. That's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. A lot of people think about killing themselves, adults and kids. most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with I'm this. gonna kill myself, Take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. but don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together. Write them. 3, 4, 5 names. Put a suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet, so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut. Because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Y bien, precisamente como dando los toques finales a esta estrategia de prevención y después de haber escuchado y de haber visto este video, es importante que nosotros nos acerquemos a la persona, ¿no? Ahí lo expresan estos chicos, o sea, el acercarte a la persona, el dejar de tener miedo, digo, privilegiar que lo más importante es la vida de la persona que está enfrente.
No necesariamente tiene que ser tu hijo, puede ser tu amiga o una persona que conozcas o simplemente alguien que a lo mejor en algún momento, ibas viajando y te empezó a hablar de toda esta desesperanza, de todo este dolor. El escuchar a la persona, el validar la emoción y el sentimiento de la otra persona es importante porque la persona se está dando cuenta que tú ya le estás viendo y que entonces también esta parte del dialogar y la cercanía que tú puedes tener con esta persona quizá puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Importante el manejo adecuado de las emociones, es el reconocer a la persona, expresarle que estás ahí con él o con ella, validar que quizá si tú estuvieras en esa situación te sentirías así, pero que sin embargo hay otras alternativas, ¿no? Y el acogerle, el darle este cariño, el darle este apoyo, el darle esta palabra de aliento siempre es importante, porque además todo esto está hablando de la empatía. Porque no sabemos en qué momento tú pudiste haberte sentido de esa manera o a la inversa, ¿no? O a lo mejor nunca te has sentido así, pero que finalmente es importante porque ya te tocó a ti, tú estás ahí. Entonces, mostrarle empatía es muy importante. Y bueno, precisamente todos necesitamos ser vistos. Quizá como parte de la tarea que les dejo esta noche, porque ya es noche, ¿verdad? Es ver a esa persona que tienes cerca en tu casa, verle a los ojos, no digas nada, simplemente verle a los ojos, verle directamente a los ojos y piensa que quizá esa persona ha tenido alguna dificultad y posiblemente por pena, por miedo, por lo que quieras, no te lo ha dicho, pero quizá ahora, si tú le ves a los ojos y le preguntas si en algún momento ha pensado en lastimarse o habría algo que tú puedes hacer o que yo puedo hacer por esa persona, quizá puedas encontrar muchísimas cosas que anteriormente no sabías. Y bueno, les regalo este versículo que a mí me gustó y que creo que va muy, muy acorde, ¿no? Que dice, si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Necesitamos generar más condiciones de acompañar y no solamente en los momentos de alegría, sino también en los momentos de tristeza. Y bueno, esto lo dice Romanos 12:15. Y hemos llegado a la parte de las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, adelante. Este es el momento. ¿Por qué tantas preguntas? Ok, por ahí como que escuché un audio, pero no sé si... Quitar el silencio. Ajá. Puede No, quitar bueno, el silencio de su micrófono y adelante. sí es. ¿Nadie? Ok. Qué público la verdad que ya tomaron nota, por ahí vi que estaban tomando nota y todo. Y bueno, no importa, quizá yo sé que es un tema difícil, y a lo mejor el primo de un amigo ha pasado por situaciones así, o quizá una persona muy cercana a ti y a lo mejor eso como que te limita el que puedas tú hacer una pregunta, pero no te preocupes, tú puedes hacer alguna pregunta o si en alguna situación puedo ser de utilidad. Con todo gusto me pueden contactar a través de Luis, no tengo ningún problema en eso, al contrario. Y también, bueno, pues recuerden que estamos precisamente pues tratando de llegar a más hogares y con más herramientas en medio de esta situación que estamos atravesando a nivel mundial. Y que si en algún momento les gustaría, me atrevo por ahí a hacer la invitación, les gustaría conocer o que les compartamos mucho más temas acerca de toda esta parte de la salud emocional o mental, con todo gusto, bueno, pues acérquense a las redes sociales que tenemos en Amistad y que ahí ustedes pueden dejar sus comentarios y que entonces podemos presentar más temas como estos, ¿no? Muchísimas gracias y pues espero que al menos haya abierto como más alternativas a que todos trabajemos en la prevención de esta situación. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, adelante. Bueno, tú dices que nosotros podemos ayudar y no sé si haya lugares donde después podamos referirlos, no sé, nosotros a lo mejor ayudarles como que a dar el paso para salir o como para querer recibir ayuda, pero ¿hay algún lugar en donde podamos mandarlos para que lleven un seguimiento o para que alguien más especializado pueda ayudarlos? Claro, sí,
De hecho, por ejemplo, casi todas las instituciones de salud pública tienen esta parte de atención, o sea, salud mental, tienen esta parte de atención y personal especializado también para tratar a las personas que ya tienen posiblemente una precondición médica psiquiátrica o que únicamente sea el intento. Por ejemplo, en San Luis Potosí tenemos la clínica Everardo Neumann, tenemos los ISAMES, que son los centros de salud mental, tenemos incluso el Instituto Temazcali, que también tiene personal especializado en el área. No son muchos, pero sí los hay. Y bueno, también por supuesto que si las personas dicen, no, es que yo no quiero ir a una institución pública, se pueden acercar a cualquier médico psiquiatra que regularmente yo siempre sugiero que cuando la persona ya ha tenido un intento, que es importante que el abordaje sea la base como la parte médica y entonces después entramos como la parte psicológica para rehabilitar aquellas situaciones o aquellas áreas que la persona necesita. La parte médica es importante porque es la base sólida y que yo les decía al inicio de la presentación, que también aquí interactúan nuestros neurotransmisores, entonces a esa parte no le podemos meter la manita y con decirle ánimo no se va a estabilizar, por eso es importante el abordaje médico también aquí, ¿no? Eso sería, Fernanda. Gracias, Nat. De nada. Yo también tengo, sí, yo también tengo una pregunta. Bueno, no es pregunta, es más, yo creo que una duda. Sí he tratado de acercarme en cuanto a decirle, no, pues a lo mejor algún psiquiatra puede ayudarte o algo así. En ese caso, pues ha sido mi papá. Él me ha dicho que no está loco, que no, que ya ha ido a un psiquiatra y pues que le han dado no sé, como valoración de que él no tiene nada, que es lo que él siempre dice, que él no tiene nada, que no está loco, que él no necesita ningún psiquiatra y pues ninguna ayuda. Fíjate que, gracias, no alcanzo a ver tu nombre, pero fíjate que gracias por esto que compartes, porque definitivamente tenemos un esquema cultural que siempre está ahí como limitándonos al crecimiento y al estar mejor, ¿no? Esto que tú dices, ¿no? Cómo los psicólogos o los psiquiatras somos vistos como las personas que atendemos a personas que están mal o que están locas, ¿no? Y esto es un prejuicio, entonces es un prejuicio, es una idea que limita y al final del día lo que hace es que no tenga el bienestar. Una manera en la que tú puedes darle como este abordaje a tu papá es el llevarlo como a la reflexión y decir, bueno, ¿realmente considerarías que todo alrededor de tu vida está como en este óptimo nivel como para considerar que no necesitas una ayuda profesional de este tipo? Las personas regularmente tienen, es como, por ejemplo, lo voy a pasar a otra situación, ¿no? Como cuando la persona tiene un problema con el alcohol, al beber, te dice, no, yo no tengo que ir con un especialista porque yo lo puedo controlar, o sea, yo me puedo medir. Y entonces se sienta y empieza a tomar empieza a tomar dos y de repente se perdió. Y dice, no, es que la siguiente vez sí lo voy a intentar y lo voy a lograr. Y entonces, ¿qué está pasando? Que realmente se te fue de las manos. O sea, tienes una dificultad y está ahí. Pero cuando tú la aceptas, estás dando el paso precisamente para avanzar en la recuperación y aplica también en la parte de las situaciones médicas. Y entonces, ¿de qué te está hablando? Que la persona tiene miedo en la mayoría de las ocasiones de aceptar que algo no está bien en su persona. Y entonces, el aceptar eso le hace pensar que entonces es una persona que ya es como disfuncional o que entonces esa autoridad que yo tengo frente a mis hijos ya no la voy a tener. O sea, el aceptar eso implica una pérdida, implica un cambio, implica un compromiso y las personas no necesariamente siempre están dispuestas, ¿no? Un factor real, objetivo que tú puedes ponerle o compartirle a tu papá, decir, bueno, no me lo digas, pero piénsalo, observa alrededor de tu vida cuántas situaciones a lo mejor podrías cambiar a una situación de bienestar y posiblemente por no aceptar una ayuda, que todos la necesitamos, ¿verdad? Por no aceptarla, estás renunciando a eso, ¿no? Estás dejando de ganar esa parte, ¿no? Y ese bienestar y esa tranquilidad. Porque, bueno, les decía que tengo muchos años trabajando con personas que tienen alguna condición médica psiquiátrica y no siempre es fácil, es un tema difícil porque hay muchísimo prejuicio en las familias, ¿no? El de cómo, o sea, ¿cómo vas a creer que fulanito de tal que es tan buenísimo en el trabajo pero que se lleva de la fregada en la casa?
O sea, va a ir a reconocer que está mal. Entonces, es importante trabajar esa parte del prejuicio y también a veces, pues yo aquí diría aprender a orar por las personas que amamos y que el cambio no venga más que de arriba, ¿no? Y que realmente pueda mover su corazón al hecho de decir, si es que sí necesito ayuda, ¿no? Porque todos necesitamos ayuda. Como decía la diapositiva, todos necesitamos ser vistos. Entonces, y en esa parte de ser vistos necesitamos la ayuda, ¿no? Muchas gracias. Sí, de nada, no, a usted gracias. ¿Alguien más? Muy bien, ok. Si hay alguien más que tenga alguna pregunta, sí, una si pregunta. no también decirles, sí, adelante. Sí, una pregunta. Adelante. ¿Qué relación y qué porcentaje existe entre lo espiritual y la psicología? Buena pregunta. ¿Qué relación? Bueno, las personas estamos hechas de cuerpo, alma, mente y espíritu, y entonces en esta parte el alma y el espíritu a veces pueden ser como sinónimos o diferentes, pero al final del día es una parte integral. Si tú un pastel, ¿no? Le cortas una parte, ya el pastel ya no está entero. Entonces, si todas las personas estamos integrados de eso, pues necesitamos estar completos y necesitamos trabajar esta parte. Creo que esta pregunta también la contesto como en esta parte de la diapositiva donde hacía referencia a la parte de los apoyos sociales, ¿no? Un apoyo importante, incluso, por ejemplo, te comparto que los grupos de AA también tienen, o al menos el sistema original de AA, surge de una persona que él dice, para que esta persona se rehabilite con su problema de la condición de que tiene en el descontrol del impulso y que entonces bebe y bebe, necesita aprender a reconocer que también hay otra persona superior en su vida y que entonces le tenga como esta fe y tenga este acompañamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que él integra en el modelo original de AA, él integra la parte espiritual y se da cuenta que las personas empiezan a sentirse mucho mejor. Y esto también, hay muchos modelos terapéuticos que lo tienen integrados, ¿no? Yo te comparto que en particular, bueno, pues yo soy psicóloga, como lo dijo al principio el pastor Luis, pero desde mi sentir, desde mi perspectiva como Natsuko, hay una parte donde yo no voy a poder avanzar, yo no voy a poder lograr, porque al final eso es lo único que puede cambiar a esa persona es Dios. Entonces, ahí creo que suelto mis herramientas y contribuyo con lo que puedo, pero tengo ese tope, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, con todo respeto. Entonces, tiene mucho que ver lo que es la parte espiritual, ¿verdad? Claro. Que es lo que vendríamos arrastrando a lo que son las raíces, ¿verdad? Así y es. que es necesario reconocer primeramente espiritual como seres tripartitos para poder dar el siguiente paso a lo que sería lo científico, que sería la psiquiatría. ¿Sí? Así es. Bueno, la psiquiatría, la diferencia, también la psicología está considerada como una ciencia. La diferencia entre la psiquiatría y la psicología es que la psiquiatría se enfoca mucho más a la parte química de los procesos mentales en el cuerpo. Entonces, y la parte psicológica se enfoca a la parte conductual o a la parte de cómo reaccionamos las personas ante determinadas circunstancias. Ok, de acuerdo. ¿Sí? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra más? Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, hola. Yo quisiera saber si hay algunos síntomas o algunas, es que no sé si decirlo como enfermedades. Voy a quedar como sea. Bueno, síntomas psicosomáticos que surjan de la depresión. Sí. De hecho, sí, cómo no. De hecho, parte de un síntoma, de un criterio diagnóstico de la depresión es precisamente la ansiedad. La ansiedad se compone con esta parte, como tú lo dijiste, ansiedad somática, que son aquellas sensaciones que nuestro cuerpo siente al momento de la depresión. Como sería, por ejemplo, estoy preocupada por algo y me duele la cabeza terrible, ¿no? O estoy nerviosa por algo y siento que me va a dar diarrea o siento que traigo náuseas. Eso se llama
Ese se llama ansiedad gástrica. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, incluso tiene mucha relación con esta parte de las gastritis y todo, porque estamos, como tú lo dijiste correctamente, estamos somatizando, o sea, nuestro cuerpo está manifestando aquella sensación o aquella emoción que estamos teniendo. Y entonces, sí hay una relación completamente. Por ejemplo, parte de la depresión también es el hecho de que las personas pues se sientan como sin la fuerza necesaria, como a veces hasta como para iniciar el día, ¿no? Que se tengan que sobreesforzar para, a veces hasta para levantarse de la cama, ¿no? Sí lo hay. Okay, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, muy bien. Si no hay otra pregunta, nada más para terminar, agradecer a la licenciada Natsuko. Muchísimas gracias por esta conferencia que fue muy enriquecedora. Vimos muchos puntos muy importantes. Yo en lo personal te la voy a pedir, por favor, tu presentación para poder estudiar más a fondo estos puntos y poder también ayudar a otras personas. Y como dijiste tú en tu conferencia, no podemos quedarnos callados. Si hay alguien aquí que está viendo la ponencia ahorita o tiene alguna persona que está batallando con esto, no duden en buscar ayuda. Pueden buscar ayuda ya sea con la licenciada Natsuko, nosotros la podemos conducir con ella o con nosotros como pastores, mi esposa y yo, para ayudar. No nos quedemos callados para nada, porque esto es como dijo ella, seamos vistos, que podamos tener escuchar a las demás personas, y esto es parte de lo que dijo Jesús, de tener compasión por la gente. Así es que, pues, si hay alguien así, lo puede hacer llegar. Si tienes pena en decirlo en este momento, lo puedes decir aparte acá en los chats de los grupos de WhatsApp o en la página de Amistad Potosina, hacernos un mensaje personal para que nosotros podamos atenderte. Con muchísimo gusto lo haremos también, ¿ok? Entonces, pues agradecemos a la licenciada, gracias, y gracias también a todas las personas que se conectaron y que pudieron estar en esta conferencia, que fue de muchísima bendición y ayuda. Muchísimas gracias a todos. Gracias, licenciada. Gracias. Muy buenas a ustedes. noches a todos. Linda noche. Gracias. Gracias. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones gracias, a todos. licenciada. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias. Nat. No, a ustedes, gracias. Bye. Gracias. Bye. Gracias, licenciada. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.